no hablamos de artritis psoriásica, hablamos de enfermedad psoriásica porque la enfermedad psoriásica abarca una afectación que no solo tiene que ver con la piel y las articulaciones, sino que tiene que ver en realidad con casi todo el cuerpo. El 90% de los pacientes con artritis psoriásica tiene psoriasis y un 10% no, porque por lo general tiene familiares con la enfermedad cutánea, con la psoriasis. Esto al revés, aproximadamente no todo el ¿Cómo mundo, tarda? solo 2 o 3 de cada 10 pacientes con psoriasis va a desarrollar artritis o entesitis relacionada con la psoriasis a lo largo de su vida. Dicho 2 o 3 de cada 10 parece poco, pero es un 20 o un 30% de los pacientes con psoriasis cutánea a lo largo de su vida. Y afectación cutánea tiene más de 1% de la población general. Como soy reuma y tengo que hablar de la artritis, pues hay que decir que la artritis puede afectar, tiene muchas formas de afectación, tiene una forma que afecta a muchas articulaciones a la vez, a las manos, a los pies, a las pequeñas articulaciones de los dedos de los pies y de las manos, y a veces se confunde con la artritis reumatoide. Hay otra forma que es que solo se inflaman las articulaciones grandes como la rodilla, el tobillo, el codo, muñeca, y a veces incluso solo como la rodilla. Y a veces se pone muy grande, se inflama mucho y tiene mucho derrame articular y hay que hacer el diagnóstico diferencial con otras enfermedades como la gota o las enfermedades por depósito de cristales. Y luego, un tanto por ciento de estos pacientes con artritis tiene una afectación de la espalda, y la espalda duele. Duele de forma distinta a la que duele un lumbago clásico, y un pequeño grupo de estos enfermos se afecta solo la espalda. Bueno, esto de inicio, digamos. Estupendo. Y Elisenda, por favor. Sí, sí, sí. Bueno, en mi caso es artritis psoriásica porque muy bien explicaba Carlos, ¿no? Lo que explicaba el doctor, que yo, en mi caso sí que fue un poco especial porque yo empecé por inflamación articular y fue a posteriori bueno, con un problema emocional que tuve, ¿no? Bueno, la defunción de mis padres, en muy poquito tiempo perdí a mis dos padres de forma muy seguida. Y entonces fue cuando hice el brote también en piel, ¿no? De la psoriasis. Y fue además espectacular, ¿eh? Llevaba ya años con inflamaciones articulares y fue después cuando hice el brote en piel, ¿no? Pero cuando lo hice, bueno, fue, o sea, desde la cabeza hasta el dedo gordo del pie, toda. Una pregunta, Lisenda, porque Sí. tu ejemplo, tu enfermedad, le puede servir de ejemplo a muchas pacientes que nos están viendo. Cuando tenías la inflamación de las articulaciones y no tenías psoriasis, ¿cuánto tiempo pasó desde que empezaste hasta que tuviste la afectación cutánea? ¿Y qué te decían los médicos que era? Al principio estaba diagnosticada de artritis reumatoide, sí, sí. ¿Vale? Estaba diagnosticada de artritis reumatoide y fueron como 15, 20 años que estuve diagnosticada con artritis reumatoide. Fue al aparecer toda la parte en la piel, ¿no? De la psoriasis que me cambiaron el diagnóstico. Vale. Y también fue la evidencia, ¿no? Porque veían que era un tipo de artritis muy sistémica. ¿No? Hice también, bueno, pues inflamación de pericarditis, ¿no? De la pared del corazón. Tuve varios problemas así que no acababan de encajar con una artritis reumatoide pura. Entonces, bueno, siempre estaban buscando a ver qué ¿Alguna podía. cosa más? Sí, 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 sí. Y cuando salió la psoriasis en piel, pues ya estuvo claro, ¿no? Ya Vale. estuvo clarísimo lo que era. Sí, sí, incluso
antes del diagnóstico de la artritis Vale. incluso, tengo un tobillo operado, ¿no? Que, Bien. claro, hoy en día esto no se operaría, pero en Sí, aquella época que no había medicación y no había nada y no se sabía más tampoco. todavía tenemos una de las cosas, bueno, tú tuviste la suerte de que por lo menos se dieron cuenta que tenías artritis, Sí, sí, sí. que no es bajo y que sigo viendo desgraciadamente que tienen una inflamación articular y como no tienen factor reumatoide positivo Ujú. ni anti-PCC, no les etiquetan de nada, no les dan nada, no Sí, les tratan bien. Sí, y además tienen una artritis y la artritis deforma si no se trata. Os contaba antes de empezar, y me ha hecho mucha gracia ahora, por eso me reía, que he visto hoy en la consulta a un paciente que tiene una artritis de muñeca, de las metacarpofalángicas de la mano izquierda, y que hace 3 años le habían operado de un tobillo, básicamente porque no sabían lo que tenía. claro. Entonces, dando la consulta con él hace un mes, y tienes caspa y tal, pues no sé qué, y estas cositas, y hoy ha venido y me ha dicho, sí, me ha dicho el derma que efectivamente lo mío es psoriasis. Luego tiene una artritis psoriásica con un pequeño aumento de reactantes de fase aguda en sangre, que hay que mirarlos y hay que pedirlos, pero que todavía tenemos difícil el diagnóstico de la enfermedad porque estamos en una medicina de cosas que solo Mm. buscamos marcadores en sangre y desgraciadamente esta enfermedad no tiene ninguno. Ujú. Sí, sí, todo se complica, ¿verdad? Al final es, bueno, es por clínica también, ¿no? Que, Es solo por clínica. Porque hay que claro. saber, sí que es cierto que muchas veces la artritis de la artritis psoriásica es más difícil de ver que la artritis Ujú. reumatoide y aquí es cuando nos hace todavía mucha más falta que en la reumatoide, nos hace falta la ecografía. Ujú. Con la ecografía podemos ver Claro. sitios de inflamación que en la exploración física a veces no se ven. Es una de las dificultades de la artritis psoriásica. Mm, mm. Sí, y además también que yo creo que un problema que hay también en el sistema, en el que, tal y como funciona el sistema sanitario, es Mm. que muchas veces, sobre todo al inicio, después cuando consigues ser derivado al especialista correspondiente, ya está, ¿no? Es que te van viendo diferentes profesionales sin compartir información entre ellos, ¿no? Y entonces, Mm. claro, nadie te hace el seguimiento para darse cuenta, ¿no? De que aquella articulación sigue inflamada o de que, Efectivamente. ¿no? De que estás haciendo un cuadro que se están añadiendo comorbilidades o cuestiones Ujú. que son asociadas a eso, ¿no? Pues sí, porque efectivamente yo lo que estoy viendo ahora que trabajo más por fuera del sistema, digamos, es que depende también de dónde vivas o no, pero Ujú. estamos viendo que no tenemos muchos médicos y que las enfermedades del aparato locomotor en atención primaria son bastante desconocidas. Y luego el sistema por el que el médico de cabecera puede mandar a una persona al especialista también en muchos sitios es bastante difícil. Mm. Difícil porque a veces depende de lo que interprete el médico de cabecera, porque ya hemos visto que en muchas enfermedades reumáticas no hay pruebas objetivas. Depende del sistema que tengan para recibir pacientes los especialistas y depende también de la capacidad de comunicación del médico de cabecera, porque a veces tiene que pedir la consulta para un enfermo por correo electrónico y si no sabe poner bien lo que hay, pues no le reciben al paciente. Entonces, es una de las razones por la que los pacientes tienen que estar empoderados. El Mm. paciente tiene que pelear un poco por él a veces y esto cada vez yo creo que desgraciadamente va a ocurrir más porque cada vez los sistemas sociales cada vez están menos atendidos. Entonces, si no peleamos nosotros mismos, difícil que alguien pelee Ujú. por nosotros. Sí, 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 totalmente de acuerdo.
Así es. Hemos ahí respondido a la pregunta de la sintomatología, de cómo prestar atención a una sintomatología tan heterogénea y la importancia de un equipo multidisciplinar para un buen diagnóstico, seguimiento y una calidad de vida, ¿no? Entonces, claro, ya habéis explicado esto súper bien. Entonces, en referente a algo que puede estar también más llamando también nuestra como pacientes, es atención al dolor y a la fatiga. ¿Cuáles son los puntos que quizás tendríamos que tener más presentes en los pacientes desde vuestro prisma? Yo creo que ahí tiene que empezar el ISENDA, porque el dolor y la fatiga es algo bastante complejo que debe explicar mejor un paciente que yo creo, ¿verdad? Bueno, no lo sé, ¿eh? A nivel de consulta, no sé en qué momento bueno, me lo supongo, ¿eh? Me supongo que una persona que estamos con un dolor continuo en una articulación y que nos vamos quejando continuamente sobre esa articulación al médico, pues cae por su propio peso, ¿no? Ella además está inflamada, normalmente se pone rojita, caliente, incluso a veces hasta puede darnos hasta décimas, ¿no? de Ujú. fiebre. Por lo tanto, eh, yo creo que para mí es de sentido común que ahí hay algún problema, ¿no? Pero generalmente te pasa que haces la inflamación y cuando llegas al médico ya no tienes nada, que eso también suele pasar, Bueno, ¿no? eso pasa, eso de que el día que voy al médico estoy Sí, bien, sí, eso sí. pasa mucho, ¿no? Sí, 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 sí. Y además, bueno, tenemos que, yo, por ejemplo, siempre digo, ¿no? Que hay que llevar una agenda de lo que te está pasando y de lo que te está ocurriendo y de cómo te encuentras, ¿no? Precisamente para cuando llega ese momento de llegar al médico, que Ujú. puedas explicarle qué es lo que te ha dolido y cómo te ha dolido, ¿no? Es muy importante no decirle, ¿y cómo te encuentras? Bien, y vas con una mano así, ¿no? O vas que no puedes Sí, andar. No, o sea, hay no, que me explicar. duele. ¿Y me duele cuánto? Mucho. ¿Me deja hacer Claro. mi día a día o no me deja hacer mi día a día? ¿No? ¿Cuánto es ese Y dolor? saber decir que la mano está inflamada o no, que la Eso es. articulación está Mm, caliente o no, grande o no, y cosas por el estilo. Todo eso es una información que nos hace falta porque a lo mejor efectivamente no estás tan mal el día que vas a ver al médico, ¿no? Pero nos preguntaba Carolina sobre la fatiga y el mm, cansancio. mm. Entonces, ¿tú te has sentido que has estado con cansancio todo el día, con que te doliese todo el cuerpo, con Sí, insomnio, sí. con que cuando te levantas por la mañana parece que te ha pasado un tren por encima? ¿Tú te has sentido Sí, así? sí, por supuesto, más de una vez, ¿eh? En todos los brotes, en todos los previos brotes, yo ya empiezo, cuando voy a hacer un brote, que es cuando el momento álgido, ¿no? Ya sabéis que pasamos momentos en que la enfermedad está más activa y momentos en que está más dormida. Ujú. Y siempre yo empiezo que ya me encuentro que no tiro durante todo el día, ya me faltan pilas, para que nos entendamos, Ujú. ¿no? Y es aquella fatiga como de estar incubando algo, estar incubando una gripe, que necesitas mantita y sofá, que es que no puedes, vamos, te cuesta hasta respirar, como aquí, te cuesta hacer cualquier cosa, es un sacrificio, ¿no? En el sentido tanto físico como mental, ¿no? Es una fatiga, una bruma, que no te encuentras bien, que te duele. A veces no te duele nada, ¿eh? A veces es solo ese cansancio extremo que descansas y no se te pasa. ¿No? Mm, Entonces, cuidado, hay que Interesante. avisar, ¿no? Hay que acudir al especialista. Eso es muy, muy interesante. Y cuando mejoras del brote, Ujú. mejoras Sí, del otro también. sí, Pues sí, lo que sí, sí. estás describiendo muy bien es la afectación sistémica de la enfermedad psoriásica, Ujú. porque la inflamación afecta a la piel, muchas veces se puede ver en los análisis de sangre y el proceso inflamatorio en todo el cuerpo da cansancio, da como muy parecido a la incubación de una gripe, a la incubación de un virus. Y esto afortunadamente con el tratamiento de la artritis psoriásica o de la psoriasis mejora. Mm, El problema que tenemos también es que hay un grupo de enfermos, que afortunadamente no son todos, quizás sea una minoría, que desarrollan un cuadro de dolor generalizado, mm, de mm. fatiga crónica, de insomnio, parecido a lo que tú has descrito, pero que se mantiene en el tiempo durante mucho tiempo. Es un síndrome de fatiga crónica
que no sabemos muy bien si se asocia a la enfermedad y otras enfermedades inflamatorias o se asocia al proceso de tengo una enfermedad crónica, que es otra cosa distinta, o al proceso no estoy bien tratado por el sistema. Y ahí tenemos muchas dudas del origen y en esos enfermos el tratamiento de la psoriasis y de la artritis psoriásica a veces para esto no funciona tan bien como te ha pasado a ti. Y a veces me he encontrado también, según el tratamiento, que la piel me mejora mucho y el dolor articular no tanto. O al revés, que me quedan, ¿no? Me va ese tratamiento súper bien para los dolores articulares y la fatiga, y en cambio la piel todavía se resiste un poquito, ¿no? Y la piel, también me ha pasado. la piel a veces Sí. es difícil Sí. y luego no sé lo que te han dado a ti, lo que has usado, pero tenemos tenemos muchos fármacos que funcionan bien para las dos cosas, tanto para la enfermedad de la piel como para la enfermedad articular. Pero hay algunos que funcionan mejor para unas cosas que para otras, efectivamente. Y eso pues se nota, claro que sí, claro que se nota. Sí, sí. Y también es cuestión de decírselo, a la persona que nos está llevando. Claro, y es una de las razones por las que las consultas multidisciplinares son muy importantes. Porque el que sabe evaluar la piel, aparte del propio paciente, es el derma, y luego hay psoriasis. En general, los pacientes que vemos los reumas son pacientes con poca psoriasis, porque si se tiene mucha afectación cutánea, el primer especialista que te ve es el de la piel. Pero cuando tenemos consultas conjuntas, lo que vemos es que el derma sabe que afectaciones cutáneas son más difíciles que otras. Que si la afectación de las uñas, que si las flexuras, que la psoriasis invertida o la pustulosis de manos y plantas. Ellos lo saben muy bien, nosotros menos, y entonces entre los dos entre los dermas y los reumas, tenemos que ser capaces de buscar el mejor tratamiento y sobre todo cuando alguno ya ha fallado. Por eso las consultas conjuntas son muy importantes. ¿Qué más podemos contar? Podemos contar... Ah, perdón. Carolina. Tengo yo una... Ahora. Perdón. Es que se te oía entrecortada, Carolina. Sí. Perdón. No, perdón, doctor, que usted tenía una sugerencia. Adelante y luego ya si acaso, pues... Vale, nos queda una parte muy importante que tiene que ver con los cuidados personales. Es decir, la artritis psoriásica o la enfermedad psoriásica, perdón, es una enfermedad para siempre. Entonces, no solo tenemos que pensar en la afectación cutánea y que no se vea la psoriasis, o por lo menos estar cómodo con nuestro cuerpo, hay que intentar quitar la artritis, porque si no quitamos la artritis, las articulaciones se deforman y no hay vuelta atrás, porque una vez que se deforman ya no se curan y tenemos secuelas, pero un tanto por ciento muy importante de los pacientes con enfermedad psoriásica son hipertensos, diabéticos, prediabéticos, con el colesterol alto, hay obesidad, y eso son situaciones que hacen que cuando nos volvamos mayores y luego además con la carga de la inflamación crónica, que la inflamación crónica es otro factor de riesgo cardiovascular, pues que tengamos cuando somos un poco mayores, que tengamos mucho más riesgo de tener enfermedades como infarto de miocardio, accidentes cerebrovasculares y demás, que nos complican mucho la vida. Entonces, otra parte de los cuidados, aquí ya son los autocuidados del paciente con enfermedad psoriásica, es aprender los hábitos de vida saludables, que no es nada fácil. Hablamos mucho de ellos, pero las costumbres que se adquieren desde niño y de adolescentes, luego de mayor, son muy difíciles de quitar. Pero esto es otra parte muy importante
y que ya probablemente depende más de nosotros mismos. Sí, dependen de nosotros mismos y por eso muchas veces nos hace falta también un acompañamiento en todo esto, igual que a nivel Por supuesto, emocional, que a por veces también hay supuesto. mucha afectación, porque tener pústulas en la piel no es agradable para nadie, Para nadie, y uno tiene que hacer o una cosas falta de movilidad, o mira, ¿no? Es muy complicado de sobrellevar en el día a día, claro. me he confundido un poco. Me refiero a que no hacen falta cuidados de los médicos. Sí, sí. Es decir, por ejemplo, la obesidad depende Ujú, muchísimo de la ansiedad. Y la ujú, ansiedad, si no tienes una enfermedad bien tratada, la ansiedad no se te va a quitar. claro. Y la obesidad no es que comas mucho, la obesidad es que no puedes adelgazar. Ujú, Y eso requiere otros especialistas, requiere especialistas de nutrición, requiere enfermeras entrenadas, requiere ahora fármacos que sí que hay, requiere apoyo psicológico. mm, Y entonces lo que estamos haciendo es no crear una consulta de derma-reuma, sino lo que estamos haciendo es crear consultas multidisciplinares en las cuales no solo interviene el reuma y el derma, sino que interviene la enfermera de práctica avanzada, que es probablemente el núcleo de cualquier eh, consulta multidisciplinar que se precie un poco, pero tenemos que tener alrededor también apoyo psicológico, nutricionista y en algunas ocasiones también psiquiatras, efectivamente. mm, mm. Y además a mí me va muy bien también, por ejemplo, mi fisio, ¿no? Ah, claro. Para todo el tema de ejercicio también, ¿no? Primero, para los ejercicios que tengo que hacer a diario, ¿no? Y Ujú, después me ha ayudado mucho a encontrar el ejercicio que puedo hacer yo cada semana, ¿no? ujú. Pues claro, intentaba hacer deportes y me acababa lesionando porque no eran adecuados o tenían impacto, acababa lesionada porque aquel tipo de deporte no era adecuado para mí, ¿no? Para encontrar alguna cosa que me Claro. gustase, ¿no? Para poder moverme, ¿no? A ver, sí, esto también, Y has, esto has- has- fue... has dicho una cosa muy interesante también. Eh, Prácticamente ningún adulto que no haya hecho deporte le gusta el deporte ni le gusta hacer cosas, porque si no ya lo estaría haciendo. Y luego, excepto alguna excepción, los médicos de entrenamiento no tenemos ni idea. O sea, estas cosas que decimos los médicos de es que tienes que nadar. Y primero habrá que preguntar si sabes nadar, ¿no? Y Claro. si nadas bien o mal, porque si te pones a nadar con 50 años, a lo mejor te ahogas. Entonces, nosotros los médicos en general no sabemos de eso. Mm, El que sabe de eso es un fisio. Y una persona que empieza a hacer ejercicio pasados los 40 o así, me da igual que tenga una enfermedad o no, se va a lesionar seguro, porque sus ujú, músculos no están acostumbrados y porque los tendones dejan de crecer a los 18 años de edad y cuando haces ejercicio con 40 50 desarrollas músculo pero no tendones. Entonces tienes lesiones de ligamentos, lesiones tendinosas y eso lo hace mucho mejor un fisioterapeuta o un entrenador personal, si se tiene acceso a él, mucho mejor que lo que podamos decir cualquier médico. Así mm. es. Es súper importante, ¿no? Estar rodeada por buenos profesionales, ¿no? Sí, y tener acceso a ellos, que eso Ujú. pues no siempre es Sí, fácil. bueno, es una de las razones, por las que en la asociación damos este tipo de Claro. servicios. Ya llevo el doble gorro yo. Muy bien. Sí, No, porque si no lo iba a decir, ¿eh? sí, no, claro, yo llegué a la asociación hace 30 y pico de años siendo peticionaria de todos estos servicios, ¿no? Claro. Porque al principio cuando te diagnostican es que no conoces absolutamente nada, ¿no? De todo esto y entonces necesitas ayuda, necesitas, bueno, Sí, una necesitas... ayuda que además, Sí, una ayuda que además dentro del sistema público de salud es muy difícil de sí. encontrar y cada vez menos. Y entonces, en ese sentido, las asociaciones de enfermos que creen cosas con fisioterapeutas, psicólogos y demás, y que creen ese entorno protector del paciente, cada vez van a ser más importantes. Mm, mm. Así es.
sí, sí. Yo es que iba a decir algo que ya, pues, mientras se ha adelantado la Eli, que, bueno, yo en su momento también llegué como usuaria de servicios, por lo tanto, es un método que funciona, el asociacionismo, el acompañamiento, una asociación que sepa, que tenga los profesionales adecuados, que entiendan lo que está pasando, que puedan, bueno, que tengan esta también, esta atención multidisciplinar también integrada, ¿no? Nosotras desde Reumas tenemos muchas actividades, como puede ser entre ellas una de estas, tenemos cursos formativos más amplios, más extensos, pero sobre todo estamos enfocados a todo lo que comentaba Lisenda y el doctor, ¿no? Ese acompañamiento, esos recursos, esas herramientas que podemos encontrar las personas en un momento de diagnóstico que no sabemos qué hacer realmente. Eh, no sé, la verdad que no sé qué más, porque nos lo habéis explicado todo súper bien. Por el chat había alguna pregunta relacionada con el tema de la maternidad, Ah, si es ujú. compatible la maternidad con este diagnóstico. Con el diagnóstico, por supuesto que sí. El problema que puede existir es que depende de los fármacos que se usen. Entonces, la enfermedad no va a dar ningún problema con el embarazo. Quizá en los momentos en los que la enfermedad está en brote, o sea, en los que existe inflamación en el cuerpo, sea más difícil quedarse embarazada, porque los procesos inflamatorios hacen que esto sea así, que la concepción sea más difícil. Durante el embarazo y parto, casi siempre, que no siempre, pero casi siempre, si la enfermedad está algo activa, mejora, pero esto no es siempre, y el parto no tiene por qué ser distinto. En cuanto a si un hijo de una persona con artritis psoriásica puede tener artritis psoriásica, la respuesta sigue siendo solo un puede, no tiene por qué. Eh, la probabilidad de tener psoriasis o artritis psoriásica es inferior al 15%, no es muy alta. Sí que es verdad que en las enfermedades con psoriasis siempre hay psoriasis, pero esto no es óbice para poder tener descendencia. En cuanto a los fármacos, hay algunos que mientras se usan la persona no se puede quedar embarazada, y otros que se pueden usar durante todo el embarazo y parto. O sea que tenemos eso, cada uno tiene que consultar con su médico a ver si con lo que está usando se puede quedar embarazada o embarazado. Perdón, o tener un hijo con su pareja. Eh, yo creo que lo principal es llegar a la remisión de la inflamación de la enfermedad y a partir de ahí plantearse si quedarse embarazada o tener hijos. Genial, estupendo, muchas gracias por la respuesta. Luego también sí que hay algunas otras preguntas, bueno, que es el tema de los marcadores, que ya lo habéis comentado, pero quizás tendría un poquito más. Comentan, ¿existen marcadores conocidos que permitan saber que un paciente es candidato a las artritis psoriásicas a partir de psoriasis y por lo tanto adelantar terapias que lo impidan? Perdón, que igual Lo no la estamos, no la he no hay entonado problema. bien. Lo estamos, estamos buscando ciertos marcadores Señales. de la enfermedad de piel o ciertas formas de la enfermedad de piel que nos dicen que hay mayor probabilidad de tener artritis psoriásica. Por ejemplo, la afectación de las uñas los pacientes con psoriasis con afectación de las uñas es más frecuente que tengan artritis. Los pacientes con mucha afectación cutánea parece que también, aunque no es tan alta como la afectación de las uñas, así como la afectación de la cabeza. Aunque si le preguntas a un dermatólogo te dirá que prácticamente el 100% de los pacientes con psoriasis tienen afectación de cuero cabelludo. Pero bueno, pero no tenemos todavía un marcador claro. Lo que sí que sabemos es que los pacientes con psoriasis cutánea que están en tratamiento con terapias biológicas parece que es menos probable que desarrollen artritis. Y esto en este momento está en estudio, todavía no está definido del todo, pero parece que sí, que cuanta menos afectación cutánea tratados, menos posibilidades de tener artritis. Ujú.
Estupendo. Elisenda, hace un tiempo nos hiciste un maravilloso vídeo que creo que hablaba también un poquito de todo esto. Es probable, sí, ¿verdad? Y sí, ¿Perdona? hace un tiempo nos hiciste un maravilloso vídeo, hace unos meses, en el que hablabas también un poquito de esto de los marcadores, ¿verdad? De la importancia, bueno, del desarrollo que se estaba. Pues, si nos quieres explicar un poquito tú también para las personas que se perdieron este vídeo, que os recomendamos mucho ver. Bueno, se está estudiando muchísimo, ¿no? En las diferentes enfermedades reumatológicas, precisamente todo el tema de marcadores, ¿no? Los marcadores es el cómo poder saber clínicamente con pruebas muy, muy sencillitas, ¿no? De sangre o de saliva, si la persona va a desarrollar esa enfermedad o no. Pero todavía se está estudiando, porque hay pruebas, por ejemplo, que se está viendo que a nivel genético hay muchos genes afectados a lo mejor con esa patología y no todos a lo mejor son concluyentes de que la persona vaya a desarrollar esa enfermedad o de que no la vaya a desarrollar. Por lo tanto, todavía se está estudiando muchísimo. Todavía me consta además que se está estudiando mucho, pero y bueno, esto también me hace primero reflexionar, ¿no? Hace 30 años no existían fármacos prácticamente para todo esto, que fuesen, que estabilizasen como nos están estabilizando hoy en día, que blanquean la piel, que disminuyen muchísimo el dolor, la fatiga, la inflamación articular, y todo esto cómo ha evolucionado, ¿no? En los últimos años con todas las medicaciones que han aparecido. Por lo tanto, yo creo que a nivel de marcadores seguro, seguro, seguro que esto, vamos, está al orden del día y que va a ser, en una cuestión de años los vamos a tener aquí seguro, vamos. Solamente por todo el trabajo que conozco que se está haciendo ya, alguno tiene que funcionar y tiene que salir bien. Pasa que no puedo hablar mucho de ellos. No, tendrás tu secreto de Sí, confidencialidad. secreto de confidencialidad. Pero van a aparecer cosas muy chulas. Están buscando mucho, eso es Sí, verdad. Yo no, bueno, tú eres muy optimista, yo lo soy un poco menos a lo mejor, pero tenemos que encontrar alguna forma, porque claro. eso nos sirve no solo para saber qué pacientes van a tener la enfermedad, sino también qué fármacos usar y cuáles van a Exacto. funcionar mejor según qué tipo de enfermos. Y yo no sé si esto vamos a encontrar un marcador único que diga sí o no, Eso ya que no lo sé, va a ser una realmente no lo combinación, sé, ¿verdad? pero una combinación de fármacos y eso probablemente eh, revisando grandes datos de pacientes, claro, un gran volumen de datos de muchos pacientes, quizá encontremos al menos una combinación de factores que nos ayude a esto. Sí, yo confío porque hace pocos años, por ejemplo, todo lo que era la escala del dolor, ¿no? O la fatiga, Ujú. no se tenía tan en cuenta como hoy en día, ¿no? Entonces, si esto ha evolucionado tan rápido, seguramente Encontraremos algo. haremos relaciones, ¿no? Entre si esta persona está viviendo esto, esto y esto, le va a ir mejor esto, ¿no? Seguro. Yo, bueno, Eso es el futuro, espero. sí, Así es. sí, 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 estoy convencida, ¿eh? Pero eh, porque he visto cosas maravillosas. Bueno, solo en mí ya, ¿no? De cómo estaba Está bien, cuando empecé, ahora, pues, ostras, hay una diferencia abismal, ¿no? muy bien. Qué bien, está claro que esto es una revolución muy interesante, muy necesaria y que saldrá. Bueno, creo que ya estará todo dicho en este fantástico webinar que nos habéis ilustrado, explicado y nos ha encantado a todas. Para varias preguntas que han habido en el chat, si el webinar queda grabado, pues lo compartiremos por email también con un formulario de opinión. Y de nuevo, muchísimas gracias por estar esta tarde. También deciros de nuevo que bueno, que cualquier duda, cualquier consulta, cualquier necesidad, podéis contactar con nosotras, con Reumas, perdón. Os atenderemos a la mayor brevedad posible para explicaros los servicios o necesidad, o bueno, o asesoramiento o cualquier cosa que necesitéis. Contactaremos a la mayor brevedad posible. Muchas gracias a todas. Buenas tardes.